Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestro lenguaje de programación realizado para la asignatura de lenguajes formales. Y en esta ocasión decidimos crear un lenguaje temático llamado SatScript. Es un lenguaje de programación en el que cada palabra clave o cada palabra reservada duele. Esa es la idea. La idea es que sea triste y que nos haga sentir emos. Entonces, esta página web que se está viendo acá, pueden accederla, es la documentación oficial del lenguaje por si quieren aprender sobre su sintaxis. Y bueno, ok. SatScript es un lenguaje de programación temático diseñado para sentirse triste, cansado y existencial. El analizador léxico es Flex y el parser es Bison. Em, ok, se hizo hincapié en la presencia de operadores, tipos explícitos, colecciones, reporte de errores preciso, con Bison en los errores sintácticos. O sea, aquí no decimos error, syntax error en la línea tal, pero pues no decimos qué es lo que esperábamos. En nuestro caso sí contemplamos esta parte por si hay un error sintáctico que nos diga el token esperado y el token que le llegó. Aquí hay uno que otro ejemplo de cómo se vería nuestro lenguaje. Por ejemplo, el comentario pues viene con el doble slash. Nadie me entiende. El dolor es la representación de un entero, la palabra reservada para entero. Eh, y pues la asignación vendría como en un lenguaje como en Java, puede ser. Recuerdo vienen siendo los strings. Si duele es la expresión if y entre paréntesis podemos hacer validaciones de comportamientos que nos den una expresión booleana. Y confesar vendría siendo el típico console.log o el print. Aquí hay otros ejemplos. Para ya pasar a la introducción del lenguaje, pues aquí como decía está toda la documentación, podemos ver los literales y valores, las guías del lenguaje y bueno, empezamos con los requisitos o bueno, mejor empecemos por acá. Bueno, el lenguaje une dos mundos, o bueno, esa es la idea, que es la temática, que es un vocabulario emo, para que se sienta triste, cansado, existencial. Y la técnica, que es una aplicación formal, o sea, no solo nos limitamos a que suene triste y ya, sino que realmente sea usable en la capa léxica y sintáctica. El estado actual es justo ese, el analizador léxico y sintáctico no lo llevamos a la capa semántica ni a un intérprete o generador de código. Para iniciar rápidamente, primero tenemos que tener instalado Flex, Bison, SC, que es el compilador de C en Linux. Pues si lo instalan en Linux, este es el comando para instalar Flex, Bison y GCC. O en MacOS si tienen MacOS. Voy a clonar el repositorio justo aquí al lado en una terminal. Aquí directamente en el home, ¿por qué no? Script y aquí ya podríamos ver qué es lo que tenemos. Lo que tenemos es el analizador léxico en Flex, el analizador sintáctico en Bison, un pequeño script de compilación para poder generar nuestro binario que va a recibir de argumento los archivos .sat, los test que son pruebas de nuestro lenguaje y un script para correr todos los tests por si se requiere. Y bueno, un markdown aquí que creo que no va.
tal vez lo borré después. Ya que estamos acá, pues expliquemos más sobre el lenguaje. Entonces, abrirlo directamente acá. Y empecemos con el analizador léxico. Bueno, esto más tarde lo veremos con los tests. Y si es que realmente tenemos una salida exitosa de nuestro analizador léxico y sintáctico de SatScript. Ok, empezando por el Lexer, tenemos tenemos estas variables globales que nos van a servir para validar los errores y el flujo, o bueno, el estado actual de el Lexer en cada uno de los tokens que hay dentro de nuestros archivos. Entonces para eso tenemos estas banderas que si tiene errores pues lo inicializamos en falso, si hay un comentario, si bueno, el número de línea en el que estamos, empezamos con el 1. Por ejemplo, aquí en el editor vemos que estamos en la línea 10, ese sería el número de línea, y el número de columna vendría siendo justamente qué tan a la derecha está nuestro cursor. Por ejemplo, aquí estaría en la posición 1, 2, 3. Justamente ese sería el número de columna. El token de la línea es el valor numérico de la línea actual. Básicamente viene siendo el mismo número de línea, y el token de la columna también es lo mismo, solo que esto nos va a servir para los errores. También tenemos esta función que sirve para actualizar la posición en el código fuente cuando nosotros estemos leyendo los archivos, que pues va a servir justamente para eso. Inicializamos en 0 y el número de línea, como antes era 1, pues si el parser, o sea, la estructura que Flex define para ir recorriendo el archivo, es un salto de línea, pues vamos a sumar una nueva línea y vamos a asignar la columna a 1, o sea, justamente al inicio de la línea, al inicio de la línea que vendría siendo la columna número 1. Y si no, pues seguimos contando las columnas para que el cursor, o bueno, el puntero, por así decirlo, dentro del archivo, pues vaya contando hacia adelante dentro de la misma línea, o sea, la columna. También tenemos una función para reportar errores léxicos. Aquí se va a ver mejor. Entonces, la función de mostrar los errores léxicos es diferente de la función de mostrar errores sintácticos. Y aquí simplemente le decimos, oiga, usted tiene un error en la línea tal, columna tal, y el token no se reconoció con el valor del token actual. Y si tiene errores, pues también. Esta acción o JJ Action lo que hace es ir línea por línea y columna justamente antes de que el parser, o bueno, JJText, creo que es JJText, que va a ir tomando justamente el valor actual del token. Entonces nosotros vamos a saber, oiga, nosotros fallamos, porque esta acción nos va a servir para reportar el error. Nosotros fallamos justamente en el token que va antes de que el Lexer no encuentre una palabra, no encuentre símbolos que coincidan con un token válido del lenguaje. Y aquí ya vendríamos a la parte de las definiciones de las expresiones regulares básicas.
Nuestro lenguaje sí acepta mayúsculas, minúsculas y símbolos con acentos. También tenemos los alfanuméricos, que pues son uniones entre letras y números. Caracteres de texto en español con tildes y espacios, y contemplar el espacio en blanco también. Aquí tenemos otros tokens, o bueno, estos patrones para identificar eh, literales, y también identificadores, como que si es un número entero pues es porque es un dígito, o uno o más dígitos, y etcétera. Y bueno, el número científico, que pues es estos números científico, no, para acá no sirve, científico, que pues vienen siendo justamente estos números que tienen valores como un 5 y 10, que son literales decimales en notación científica. Vale, entonces también tenemos contemplados los comentarios, que son con doble guión, como vimos por acá. Comentarios de inicio y de fin, como justamente estos de acá. Y comentarios en múltiples líneas también contemplamos. Ahora sí, las palabras reservadas definidas en el Excel que tenemos son confesar, que retorna un token que va a ser print, dolor, vacío, esperanza, recuerdo. Estos son entero, flotante, booleano, cadena, vector, matriz, y todos estos otros que vendría siendo nuestro if es un si duele, nuestro else es un si no duele, nuestro else if es un si no duele pero, el switch es un según mi caso, el case es un caso, por defecto mío es un default, etc. Aquí podemos ver todas las palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, vivo, que es un true, muerto, que es un false, y así, etc. O sea, la capa léxica, que nosotros, la parte más chistosa, por así decirlo, del lenguaje es la capa léxica, porque nosotros en el fichero que vayamos a ejecutar, nosotros vamos a ver estas palabras reservadas que van a ser un poco, no, sí, bastante tristes, pero después el analizador sintáctico, o sea, Bison, va a leer no estas palabras reservadas, sino justamente los tokens asociados. Entonces, no le estamos pasando directamente al parser vivo, sino le estamos pasando true, por lo que es mucho más fácil manejar el analizador sintáctico de esta forma, con los tokens que son un poquito más formales, pero los valores asociados en la capa léxica sí son un poco más tristes y chistosos. Tenemos operadores aritméticos, operadores lógicos, relacionales, etcétera, lo que podríamos esperar de un lenguaje como Java o JavaScript, por ejemplo. En identificadores y literales, nosotros tenemos que una cadena, a ver, esta parte de acá. Bueno, aquí tenemos nuestros identificadores y literales, en el que nosotros retornamos un token de identificador, pero en el valor que se guarda en Yeyeval, o sea, lo que guarda el Exer, que luego va a ser pasado a Bison, es el valor literal de la cadena. O sea, nosotros no estamos retornando directamente
un identificador sin más, sino el valor semántico, no, sino sintáctico de esa parte para el analizador sintáctico. Lo mismo con los otros identificadores. Y por último, en nuestro lexer nosotros tenemos estas funciones, como pueden ser JJWrap, que solo funcionan cuando ya se llegó al final del archivo. Bueno, estas que son para obtener el número de línea, el número de columna, y si hay errores, pues retornar que hubo un error y reiniciar el analizador sintáctico. Si nosotros miramos el analizador sintáctico, vamos a tener que podemos leer archivos externos, y nuestro analizador sintáctico va a ser capaz de entender directamente esos archivos y va a poder comunicarse con Flex para poder traducir esos tokens en valores sintácticos para luego generar estas estructuras como los delimitadores y separadores, o bueno, todas esas estructuras que tiene nuestro lenguaje para definir estructuras como puede ser un switch, un if else, pues los argumentos de una función que vendrían siendo estos delimitadores. Entonces nosotros tenemos un paréntesis izquierdo, un paréntesis derecho, y lo que encierren pues van a estar delimitados entre ellos. Correcto, bueno. Y por último, los Bison es un poquito chistoso porque se lee de abajo hacia arriba. Nosotros tenemos la función main, que simplemente se encarga de abrir el archivo y mirar si hay algún error, o si no hay ningún error ni léxico ni sintáctico, pues nos da que el resultado es un análisis léxico y sintáctico completado sin errores. El manejo de errores sintácticos está dado por esta función y espera un mensaje que va a llegar del analizador léxico, del analizador, perdón, de Bison, y va a ser error sintáctico en la línea de lo que nosotros teníamos en el analizador léxico. Entonces, línea, columna, y no podemos saber literalmente dónde es que se originó el error, por lo que nosotros estamos leyendo los tokens, pero sí podemos saber cerca de dónde está y mostrar este mensaje para que no sea tan ambiguo. Aunque si no estoy mal, justamente por acá nosotros teníamos... No, estas ya son las sentencias de las estructuras. Bueno, aquí hay una parte bastante importante. Que bueno, son estructuras nada más. Sí, son las estructuras que nosotros manejamos en el lenguaje para saber cuál jerarquía vamos a ejecutar antes. Entonces, lo primero vendría siendo un menos unario, que el menos unario simplemente es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un i menos menos para decrementar una variable, por ejemplo, y las otras operaciones que nosotros tenemos dentro del analizador sintáctico. Estas ya son las estructuras que nosotros fijamos para que se cumpla con el lenguaje y las reglas que nosotros hemos definido. Por ejemplo, una expresión o una cadena de expresiones se van a separar por una coma. Una lista de elementos en un vector va a ser una lista de expresiones separadas
por una... no, va a ser solo una lista de expresiones. Y si nosotros tenemos un vector completo, pues va a ser el corchete izquierdo, los elementos del vector y la corchete de derecho. Y así con las demás estructuras, por ejemplo, una llamada función que va a ser un identificador de la función, o sea, la palabra de esa función, paréntesis izquierda, argumentos y paréntesis derecha. O sea, como quien llama el main, por ejemplo. Y aquí están las expresiones que generan una expresión que nos puede servir después para hacer operaciones matemáticas. Entonces, primero nosotros tendríamos los paréntesis, la, el mínimo, que pues es una palabra reservada también. Entonces, mínimo entre dos números, máximo entre dos números, el producto entre dos números, la suma entre dos números, la expresión diferente, y por aquí ya está la suma, resta, multiplicación, potencia, si hay una palabra, si hay un operador de resta, y todo esto se convierte en una expresión que, bueno, después se va a completar en una expresión completa. La estructura del try catch se puede ver como un try, después un bloque, aunque este try, por ejemplo, aquí lo podemos ver, try catch, try, entonces vamos, yo por acá tenía en la documentación, en la guía, la asignación. Claro que es como tan triste ya esto que no recuerdo muy bien las palabras reservadas porque son algo chistosas. ¿Dónde está el try catch? Try catch, aquí está. Entonces es intentar sentir, va a hacer un match con el try, después espera un bloque que se inicia con el corchete izquierdo, después viene, bueno, ese bloque es directamente el argumento, o sea, justamente todo esto, y después espera el catch, que es romperse, paréntesis izquierdo, el identificador del error y el paréntesis derecho, y después otro bloque que es como pues sí, la estructura normal de un try catch. Y así justamente para todo el resto del lenguaje. Ahora sí, vamos a pasar a la parte más interesante, que es ejecutar nuestro código para ver qué es lo que hace. Por aquí decía que lo primero que tenemos que hacer es un build del build sh, o sea, ejecutar justamente este archivo, que lo único que trae es setear los valores de error para, pues por si hay algún error dentro de la ejecución, pues que el usuario se dé cuenta con un exit 1 o lo que sea. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar un error, generar un con Bison. Vamos a generar el parser y después el lexer, y eso nos va a dar un resultado que vamos a compilar con GCC, o en este caso dice CC.
z repos, no mentiras, z subscript, porque lo había descargado en esta carpeta. Hacemos un ls-l -a -l. Por ejemplo, este es el build. Si lo podemos ejecutar, parece que sí lo podemos ejecutar, si no pues le damos los permisos para ejecutarlo. Mentiras, no había leído acá el chmod. No mentiras, este es el subscript, o sea el resultado general. Ya lo generó, entonces aquí vamos a tener nuestro subscript y el resto de archivos que genera la compilación de nuestro lenguaje. Y ya podríamos, por aquí está el subscript. Entonces, si nosotros hacemos un subscript subscript y le pasamos un test, pues vamos a mirar el primer test, el 01. Dice que el análisis léxico y sintáctico se completó sin errores. Vamos a ver qué es lo que tiene justamente ese test. Happy.sat. Dice, este es un comentario, el dolor, que vendría siendo un entero, es una edad de 20, el vacío, que es un flotante, dice que es promedio 3.14, la esperanza, que es un booleano, que hace referencia a un booleano, es seguir vivo, o sea, por ahora no hay ninguna sospecha de que esto puede fallar, como vimos no falló. Recuerda el mensaje, nadie me entiende, un recuerdo es un string, cicatriz es una forma de declarar vectores y trauma una matriz. El condicional es un if, o sea, si duele, si la edad es mayor de 18, confesar, print, ya soy un adulto, mientras duela, vamos a confesar, todavía respiro, y este vendría siendo el break, se corta, y siguiente vendría una función con retorno explícito, que este vendría siendo el regresar a llorar. 0.0 ritual llorar es o sea, no retorna nada, el vacío. Creo que lo tenía por acá arriba. ¿Qué era un vacío? ¿Void? No. Vacío. Vacío es un flotante, correcto. Entonces, esta ritual es una función que es de tipo flotante y que retorna un valor flotante. Por lo que, pues, no falla. Es correcto. En la guía al comienzo también se nos dice que podemos ir uno a uno los archivos, ir mirando los archivos. Como ven, pues se completó el análisis léxico y sintáctico sin errores, pero vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, le damos un error léxico, como podría ser si duele. Entonces, por aquí no es un si duele, sino es un si duele. Control S abajo y vamos a ejecutarlo. Y aquí dice error sintáctico en la línea 12, columna 22, syntax error. Dice que se esperaba una llave izquierda y que llegó una llave izquierda, o sea, justamente esta, y esperaba un punto y coma cerca de la esta, pero es porque no esperaba este punto y coma de acá. Pues entendió que era una expresión de asignación, simplemente, como si estuviera llamando una función, no como si estuviera declarando la función. Si duele, entonces ese fue un error sintáctico. Vamos a ver si hay un error léxico. Aquí dice dolor edad igual a 20 y aquí hay un si duele, lo mismo, un if. Vamos a ejecutar el 02.
Error sintáctico en la línea 3. Esta es la línea 3, créanme. Solo que esto es Vimy, es un poquito chistoso. 1, 2, 3. La línea 3. Es el mismo error. Dice que llegó una llave izquierda y espera un punto y coma cerca de la llave izquierda. Siguiente, missing semicolon file. Error sintáctico por punto y coma. Un error bastante triste. Dolor edad siempre tiene que terminar todo por punto y coma, entonces dice que falta un punto y coma. 03. Error sintáctico, lo mismo. Default switch, este no tendría por qué fallar. Cobertura del switch con caso default. Dolor entero, edad va a ser una sumatoria o bueno, una operación de varios pues de varios números, y según mi ánimo es un switch dependiendo de la edad, que en este caso sería 18. En el caso de que sea 18, pues confesaría, si tuviéramos la capa semántica y el generador de código máquina, pues confesaría que ya casi. Y sí, y por defecto simplemente confesaría sin rumbo. Este no parece tener ningún error. Vamos a ver. Este es el 04. Análisis léxico y sintáctico completado sin errores. Siguiente. Lexer file. Vamos a ver por qué falla el Lexer. Dice, este script fuerza un error léxico con un símbolo inválido. Entonces el dolor edad es igual a 20. Esto es un entero igual a 20. Esta está correcta. Y aquí dice confesar léxico roto. El error está justamente en la línea 4 porque este símbolo no está contemplado dentro de nuestro lenguaje. Esta virgulilla no es aceptada como un valor de la capa léxica, por lo que va a fallar justamente ahí. Punto barra script del 5. Error léxico en la línea 4, columna 3. A ver, vamos a ver. Epa. Línea 4, columna 1, 2, 3. Token no reconocido. Es la virgulilla la que hace romper nuestro lenguaje. Y por último, vamos a hacer un error de sintáctico también por falta de cierre de bloque. Entonces aquí, como vemos, no hay aquí como vemos no hay un cierre, que vendría siendo esta corchete derecho, porque va a fallar. Y el exer en el 6, o sea, el subscript ejecutando nuestro parser fail va a dar un error sintáctico, porque espera esperaba el end of file cerca de la nada, porque no hay nada ahí. Para fin de archivo, más bien esperaba era un corchete derecho, pero bueno, no estaba. Esos son los tests que definimos, y si quieren ejecutar todos los tests súper rápido para no ir uno por uno, definimos este script en bash, que es súper sencillo. Simplemente va a mirar si es que los tests están en la carpeta que dicen estar, va a declarar las salidas que espera. Por ejemplo, el test 1 va a ser una salida correcta y el segundo va a fallar porque es lo que nosotros esperamos que falle. Y por último simplemente
Chistoso. Y por último, nosotros esperamos imprimir el resumen total de los scripts. Vamos a ver. Ejecutamos entonces el run test. Y aquí ejecuta los tests. Entonces el primero compiló exitosamente con 0. El segundo tiene una salida de 1, entonces falló. Y el resumen total es de que ejecutamos 6 tests y los 6 fueron bien. No es que como fallaron estuvo mal, no, sino fallaron porque queríamos que fallaran. Y ninguno falló. Ese vendría siendo nuestro comportamiento de SatScript. Si quieren pueden ver más a fondo la documentación que está pública en SatScript. Y nada, lo que queríamos mostrar era justamente este lenguaje. La arquitectura, bueno, pasando aquí, la arquitectura es, nosotros tenemos nuestro código fuente en un punto .sat. Y lo que va a pasar es que nuestro analizador léxico va a determinar si las palabras o los símbolos de ese archivo, pues como ya vimos, pertenecen al lenguaje, y después esos se van a convertir en tokens, o sea, esas palabras reservadas, por ejemplo, dolor, van a convertirse en tokens que va a recibir la capa sintáctica, que es el parser Bison. Va a ser el análisis sintáctico, y si funciona, entonces va a salir con un status 0, y si no, pues con un estado 1, y va a dar un mensaje. Si vieron, era justamente así. SatScript.test. Por ejemplo, ejecuto uno que vaya bien, el 01. Cierto. Punto barra SatScript el 1. Y aquí, como ven, no, simplemente hay un mensaje de que salió bien. Y si ejecutamos uno que no salió bien, por ejemplo el 6, 06, nosotros vemos todo el mensaje con el error completo. Y si fuera un error léxico, el Excel es el 5. Error léxico, como vemos hay diferencia entre errores léxicos y sintácticos. Entonces los errores léxicos se reportan simplemente como un print, y los errores sintácticos se reportan al std_error. Como ven acá también hay un error, o sea, esta flechita roja significa que hubo un error en la salida. Y aquí estaría el testing de los archivos que nosotros tenemos, con su respectiva explicación de por qué fallan o por qué compilan bien. Aquí estaría el glosario de las palabras reservadas y el token al cual están asociadas, como trauma, que es una matriz, si no duele es un else, seguir finqueando es un continue, muerto es un false, vivo es un true, nulo es un nulo. Y el promedio, bueno, es una operación promedio de traducción. Aquí estas palabras no las pensamos tan emos, sino las dejamos que fueran un poquito más simples de entender. Y bueno, aquí ahí sí por si quieren contribuir o cosas así, pero bueno, el Excel y el parser han cumplido su tarea. Hemos diseñado nuestro analizador léxico y sintáctico para un lenguaje de programación temático que nosotros hemos definido. Y básicamente eso fue todo el proyecto.
en la parte 4 del proyecto de la creación de nuestro lenguaje de programación. Muy triste, muy emo, pero también formalmente funcional, con capa léxica y sintáctica eh, implementada hasta el momento. Muchas gracias por ver.